Muy buenas a todos, bienvenidos a Toro Blanco. Lo primero, veréis que la cam sigue sin arreglarse. Ayer pude grabar dos vídeos y no hubo problema. Ahora de repente va bien, ahora en un momento ves, empieza a dar saltos. No sé qué le pasa a la cam, da igual, ya me pedí una nueva, mañana me llega, así que esto es cuestión de este solo vídeo, ¿vale? Únicamente este vídeo tendrá estos problemas. Hay uno de Mbappé grabado que está programado para ir por la noche. Lo había sacado de mañana, pero digo, mira, mejor por la noche. Primero porque hay más audiencia. Y segundo, porque la noticia de la mañana es la que salió ayer por la noche y yo he visto hoy. Así que vamos a darle prioridad. Si te molesta esto de los saltos de imagen, bueno, yo te animo a que escuches esto en modo podcast, ¿vale? Porque total es ver mi cara, ¿qué más da? Y lo que sí te pido es que aunque lo escuches en modo podcast y demás, antes me dejes en los comentarios qué piensas de esta noticia, si te parece un buen fichaje, un mal fichaje, lo quieres, no lo quieres con condiciones. Todo lo que tú quieras me lo comentas abajo, que estaré atento para leeros. Muchas gracias a los que en el de ayer con el de Modric también dieron sus opiniones, mensajes muy largos, la verdad, argumentando sus puntos de vista, y eso es lo que me gusta, ¿no? Que la gente pues dé su opinión, ¿vale? Sea más larga o más corta, pero argumentarla y saber el por qué dices esto, ¿no? Vamos con la noticia de la mañana, ¿no? De la mañana, aparte de cambiar de imagen, porque a lo mejor con otra pantalla no da tanto asco esto. Sí, por lo menos los saltos son en pequeñito. El Real Madrid valora seriamente el fichaje de Nico Williams. El jugador tiene una cláusula de 58 millones de euros. El joven jugador, ya sabéis, del Athletic Club de Bilbao, el hermano de Iñaki Williams, que ya ha brillado con España, está siendo uno de los jugadores más importantes en el Athletic Club de Bilbao. Estuvo cerca, entre comillas, de irse al Barça la temporada pasada. El jugador quiso jugar esta temporada con el Athletic Club, intentar llegar a esa final en San Mamés con el Athletic Club, que por desgracia pues no llegaron, se quedaron en semifinales. Y bueno, pues ahora parece que sí que va a llegar esa salida. Nico Williams, que renovó con esta cláusula baja, ¿vale? Y al final lo que estaba diciendo al mercado la temporada pasada es, este año no, pero para el siguiente me podréis fichar por un precio bastante económico, que es superior al que tenía antes, pero tampoco es una barra basada, ¿no? No te están pidiendo 100, 120 millones de euros, que sinceramente creo que es un jugador que puede tener ese potencial, aunque a día de hoy no tenga ese precio. El nombre de Nico Williams ha comenzado a sonar con fuerza en las oficinas de Valdebebas. El joven extremo del Athletic Club se ha convertido en una posibilidad muy atractiva para el Real Madrid, que estudia seriamente su fichaje de cara a la próxima temporada. La operación no es descabellada y relativamente sencilla. Basta con abonar los 58 millones de euros de su cláusula de rescisión, fijada tras su última renovación con el conjunto bilbaíno. En el club blanco gusta, y mucho, el perfil de Nico. Se trata de un jugador joven, explosivo, con gran impacto mediático y proyección tanto deportiva como comercial. Su condición internacional español también suma puntos en un equipo que busca mantener una base nacional sólida y con tirón en el mercado. Bueno, eso es lo que a mí me gustaría, pero no es que tengamos mucho potencial nacional, por desgracia. Además, en Valdebebas se valora el golpe de efecto que supondría arrebatarle al Barça uno de los grandes objetivos que manejaban en la ciudad condal desde el curso pasado. Si bien es cierto que desde la explosión de Rafinha para esta ventana había perdido fuerza. El fichaje de Nico por el Real Madrid sería sin duda una bomba de mercado, un fichaje de impacto que podría equilibrar en parte la figura emergente de Lamine Yamal en el panorama futbolístico nacional. Al igual que el joven culé, Nico genera ilusión entre los aficionados. Bien, ¿qué pienso yo de esto? A mí el jugador que es Nico Williams me encanta, es un jugador que me gusta muchísimo, pero aquí tengo un problema, ¿no? Y es que volvemos a fichar un extremo izquierdo, un poco sobrecargar una posición en la cual ya esta temporada te has visto con problemas porque has tenido tres jugadores en plantilla que son tres extremos izquierdos y veías como en muchos partidos Mbappé se metía a la izquierda y Vinicius no iba al centro y al final se quedaban los dos en la izquierda y se aglutinaba todo el ataque en esa posición, siendo mucho más fácil para el rival el parar el ataque del Real Madrid, ¿no? Y no cuento a Rodrigo porque a veces se sumaba a la izquierda, otra vez era el fantasma a la derecha, otra vez era el fantasma en el centro, ¿no? No aportaba nada en ninguna posición. Vale, creo que Nico Williams sí que podría llegar a jugar por derecha. Creo que se le podría acomodar por derecha. Ahora bien, no es algo que se haya probado tanto, ¿no? Entonces es un poco incógnita. A mí me gusta el fichaje, a mí me gusta. Yo lo ficharía. Con ciertas condiciones yo lo haría, ¿vale? De hecho, la temporada pasada yo os decía, oye, si en vez de gastar ciento y pico millones en Mbappé, gastas un poquito de lo que tienes en el presupuesto en Nico Williams y con el dinero de Mbappé vas a otras figuras, pues más o menos cubres el rol.
tengo que decir que a nivel de goles, pues es una operación que no habría tenido sentido. Porque Nico no tiene la capacidad goleadora de Mbappé, se ha comprobado. Pero bueno, es un jugador que, como digo, a mí me gustaba mucho y que yo tengo fe en él. ¿Qué es lo que ocurre? Que el Madrid tiene muchos jugadores en esa posición. Ahora bien, si el Real Madrid vende a Rodrigo Goes por 100, 120 millones esa horquilla, eh, y Xabi Alonso te pide otro jugador de las características de Nico, puede venir bien. Ahora bien, tienes que ver cómo acomodas el jugador. No puedes fichar a Nico Williams para volver al 4-3-3 con Vinicius por izquierda, Mbappé en el centro y Nico por la derecha, o Nico izquierda, Vinicius centro y Mbappé derecha, o como sea. No puedes, porque ninguno de estos tres, a excepción de Mbappé, brilla en la derecha. Y si acomodas a Mbappé en la derecha, que creo que sería la mejor solución, ni Nico ni Vinicius se pueden acomodar en la posición de delantero centro. Claro, la opción sería Vinicius izquierda, Nico derecha, que creo que se puede intentar acomodar, y Mbappé en el centro. Pero yo creo que Mbappé en el centro pierde mucho potencial. Ya hemos hablado aquí las características que tiene Mbappé y distan mucho lo que es un delantero centro killer, que es lo que necesita el Real Madrid. Otra opción, ¿vale? Sería jugar con ese sistema de tres centrales de Xabi Alonso, pero que en vez de tres puntas, ¿vale? Ese tres... o sea, hacer un 3-5-2, ¿vale? A lo mejor uno de los jugadores que está en el centro del campo lo adelantas, ¿no? Un 3-4-1-2, ¿vale? En vez de tres centrocampistas con los dos carrileros, dos centrocampistas, los dos carrileros al lado y un poco por delante, un media punta, y ahí que sea un jugador que puedas meter a Nico Williams o a Mbappé, ¿vale? Y que ahí rote la posición, por ejemplo, con Arda Güler, ¿vale? Y arriba pues tienes a Vinicius Edri, Vinicius Mbappé o lo que tú quieras. O Nico Mbappé y detrás Güler. Es decir, si juegas con este sistema del 3-4-2, bueno, 3-4-1-2, que me he saltado al media punta, sí que es verdad que tienes la posibilidad de tener a Nico, Mbappé, Vinicius, Güler y a lo mejor Brahim. Son 5 jugadores para 3 posiciones, lo cual te da posibilidad de rotar y no perder tanta calidad. La pregunta es si Nico Williams aceptaría ese rol de ser un jugador importante en plantilla, pero no un titular indiscutible. Y esto es un melón que hay que romper. Esto de ser titular, no ser titular, los jugadores tienen que empezar a borrárselo de la cabeza. Estamos hablando de un fútbol moderno donde los equipos juegan entre 70 y 80 partidos. Aquí no tiene que haber esa figura del titular, ¿vale? Tiene que haber la figura del jugador, que va a entrar en el minuto 60 o va a entrar en el minuto 0, da igual, pero que va a marcar la diferencia y que un día tú vas a ser titular y el día siguiente vas a ser suplente. Y creo que eso es algo que hay que explicárselo al jugador, que lo entienda, que esa figura de ser un titular indiscutible, un abanderado del club, que vas a estar sí o sí, tiene que empezar a desaparecer. Las plantillas tienen que ser mucho más amplias y para ser amplias, ¿vale? Con jugadores de calidad, tienes que empezar a quitarte esa mala idea, ¿vale? De jugadores indiscutibles. Creo que tenemos que pasar a un fútbol de rotaciones masivas dentro donde se puede, donde todos los jugadores son importantes, habrá un 11 a lo mejor más o menos definido, pero que va a sufrir modificaciones en el mismo partido y en otros partidos porque hay que rotar para que los jugadores no vayan con la lengua afuera, ¿vale? Eso es una cosa que creo que hay que empezar a inculcar. Más allá de esto, ¿me parece Nico Williams un buen fichaje? Sí. Pero se tiene que dar con la condición primero de la venta de Rodrigo Goes, lo cual estaría bien, es decir, tú compras un jugador por una teórica mitad de precio lo que te va a suponer la venta, lo cual te permite ahorrar unos 60 millones y con la condición de que Xabi Alonso no se vea obligado. Claro, es que aquí ya estamos especulando con cosas que no conocemos, ¿no? Es un poco lo malo. No se ve obligado a jugar con los tres de arriba, es decir, Nico, Vinicius y Mbappé en un sistema, como digo, de 4-3-3 y que, bueno, pues tenga un poquito de manga ancha a la hora de planificar sus onces con diferentes dibujos, con sistema de tres, probar a Nico de media punta, de extremo derecha y ver cómo funciona, ¿no? Hay que decir que el propio Vinicius Junior se le probó la temporada pasada jugando por dentro y lo hizo muy bien, ¿no? Al final de la temporada. Incluso
luciendo en la final de la Champions metiendo el 2-0 final. Mbappé, lo dicho, a mí en el centro no me termina de convencer y yo creo que hay que quitarlo de ahí. Pero creo que como un delantero derecha en ese 4-4-2 en rombo o en el 3-4-1-2 que yo propongo, sí que tendría una posibilidad de jugar por dentro, pero con toda la banda derecha para sorprender, para desbordar, para buscar desmarques al espacio. Entonces es un poco la duda que me sugiere este fichaje. Pero yo si fuera Florentino sí que lo ficharía. Creo que no es una competencia real con Lamine Yamal, pero sí que es un golpe al mercado nacional. Es decir, tiene dos extremos titulares en España, Lamine Yamal por derecha, Nico por izquierda, y tú vas a fichar en un solo verano al extremo izquierdo o unos delanteros titulares de España y has fichado a uno de los centrales de futuro de España, ¿vale? Estás empezando a fichar talento nacional de la selección que para mí a día de hoy es la que mejor juega, que es España, actual campeona de Europa, es decir, es la mejor de Europa, eso es indiscutible porque ahí está el título, veremos en el Mundial qué pasa. Creo que España tiene una base muy buena de jugadores jóvenes y creo que tenemos que mirar este talento. No podemos permitir que el Barça se adelante siempre en forma de cantera muchas veces a los grandes nombres que hay aquí. Tú eres el Real Madrid, o sea, si tú dices a un jugador español que lo quieres fichar, hablando mal, pierde el culo por venir al Real Madrid. Lo que pasa es que, claro, si tú traes a españoles para que no jueguen, sean suplentes, no los convoquen y demás, es complicado. Ahora bien, tú estás fichando a Nico, esperemos, y a Heisen, que ya es oficial. Es decir, jugadores titulares de España ya son tuyos. Ahora, quien sea no los puede desconvocar, porque sería, vamos, dejar claro que existe ese antimadridismo. Y a partir de esa base, ¿vale? Y a lo mejor a un jugador más que pueda salir, a partir de esa base, construir, ¿vale? Una buena cantera y un buen scouting de talento nacional. Fichar jugadores que van a ser muy buenos, los formas tú, ¿vale? Y que debuten en el primer equipo, que sean importantes en la primera plantilla del Real Madrid. Y que España tenga una base importante de madridistas. Creo que es lo que hay que hacer y creo que este fichaje va primero, porque es un gran jugador, tiene unas grandes condiciones. Si vendes a Rodrigo, creo que es un nivel muy similar y es mucho más barato. Y creo que es de un ego más bajo porque no ha hecho nada grande a nivel futbolístico en clubes. Y creo que también va al golpe de impacto a nivel nacional, lo cual espero que sea así, y si es así me alegraré, porque de verdad creo que el Real Madrid se ha abandonado mucho a nivel nacional y lo peor es que ha mirado mucho a ciertas canteras que no, o sea, Francia tiene una gran cantera de jugadores, lo tiene, pero también lo tiene Portugal. Y a Portugal no se ha hecho ni puñetero caso. Brasil y Argentina tienen buenas canteras de jugadores, eso es indiscutible, sí. Pero, por ejemplo, ha sido a por un jugador en concreto brasileño o por un jugador en concreto argentino que te cuesta 60-70 millones con 17 años. Y este jugador con ya una edad, tampoco que sea mayor, no sé si tiene 21 o 22 años, ya contrastado en Europa, 58 millones. En Alemania tampoco has prestado especial atención. Ahora parece que estamos empezando, ¿no? Se está mirando a Florian Wirtz, que llevan años hablando de él y ahora, bueno, veremos qué pasa con él, ¿vale? Están preguntado por él a ver qué pasa. Se habla de Stiller, hace algunos jugadores por la zona de Alemania, pero es verdad que luego tú ves el esquema que ha seguido el Real Madrid a la hora de confeccionar la plantilla y ha seguido el ejemplo de la Francia 2018. Un equipo extremadamente físico, ¿vale? De un bloque defensivo y que te gana los partidos jugando de aquella manera. ¿Qué pasa? Que en aquella Francia tenías dirección, primero por parte de Griezmann, y por parte de Paul Pogba, que aunque sea un jugador que a mí no me guste y que en clubes me parecía que era vamos, lo peor que podías fichar, porque creo que traía malas actitudes y sobre todo no era el rendimiento que tenía que dar, con Francia es cierto que era un faro de juego, era un jugador que combina muy bien el físico con la creación de juego en Francia, ¿vale? Me repito. Entonces tú eso lo tenías en la forma de Toni Kroos, el creador de juego. Lo has perdido y se ha visto las carencias de Real Madrid, igual que se vieron las carencias de Francia en las últimas competiciones internacionales. Así que creo que el Madrid está sufriendo los males que está sufriendo la propia Francia. Y creo que España, el Real Madrid tiene que dejar de mirar tanto el ejemplo francés y fijarse más en el ejemplo de España, en el ejemplo de Alemania y en el ejemplo de otros países como Argentina,
Equipos que son bloques, son equipos reales. Sí, con jugadores que pueden ser figuras, tal, pero que tampoco son grandísimos jugadores a nivel de un Mbappé, un Haaland. Vale, en Argentina estaba Messi, ¿no? Que siempre es un bombazo, pero que Messi estaba. En España, el jugador más internacional o más conocido eran Carvajal y Rodri. En Alemania, porque estaba Kroos, ¿no? Pero los jóvenes, bueno, Beers empieza a despuntar, pero todavía no llega a ese escalón de galáctico. Pero es un equipo que tiene creadores de juego importantes y luego arriba pues la metería para matar, ¿vale? Cuanto mejor tengas, mejor. Pero que el centro del campo tiene que ser un centro del campo creativo. Tengo que dejarnos de talento físico como hace Francia, porque ahí pasa lo que pasa con Francia, que tú ves la Eurocopa que hizo y sí, hasta que llegó España no le habían metido ni un gol y tal, pero que los partidos lo ganaba dando asco y pena. Eso es una realidad. Tú tienes que ir a por jugadores creativos. Y ahí tiene que estar de Stiller, veremos qué pasa con Birch, veremos qué pasa con otros jugadores, ¿no? Y bueno, creo que el fichaje de Nico Williams puede estar bien, aunque creo que no sea la necesidad más exacerbada que tiene el Real Madrid, porque creo que tiene que reforzar el centro del campo. Pero bueno, creo que es un buen paso para decir, ficho a Heisen, puedo ir a por Nico Williams, que es un precio bastante barato, o sea, te cuesta lo mismo que Heisen. Y bueno, pues buscar ahí un poco, ¿no? Luego puedes juntarlo, pues eso, con un Steeler, por ejemplo. Veremos qué pasa con Mastantuono, ¿vale? Y mira, has tocado España, Alemania y Argentina, por ejemplo. Puedes mirar algo en Portugal, aunque Portugal es complicado, pero bueno, si estás mirando, por ejemplo, a Carreras, que es español, pero se ha desenvuelto espectacularmente bien en el Benfica y se ha formado en Portugal. Ten más ojo en estas canteras. Portugal es muy buena, es una cantera muy buena y se trabaja muy bien con los jóvenes. Y creo que el Madrid no se ha fijado en eso, y creo que eso es muy importante. Pero en fin, me desvirtúo el tema. Lo dicho, creo que el Real Madrid haría bien fichando a Nico Williams, pero siempre y cuando venga con la salida de Rodrigo Goes. Igualmente, aunque viniese Nico Williams con la salida de Rodrigo Goes, haría falta fichar un delantero killer, a no ser que se dé la confianza necesaria a Hendrik y a Gonzalo. Si Xabi Alonso, si Xabi Alonso te dice, vamos a fichar a Nico, ¿vale? Porque es un jugador polivalente, ataca bien, tiene desborde, tal, es un talento nacional, que parece que Xabi Alonso también, junto al Madrid, pueden querer explotar este talento nacional. Lo fichamos tal, pero Hendrik y Gonzalo van a ser piezas importantes. Y lo dejas claro, solo con Nico creo que el ataque ya queda bien. Quedarías con Nico, Mbappé, Vinicius, Hendrik, Gonzalo, ¿vale? Que serían esos 5 jugadores de ataque total. Y ahí puedes meter un Arda Güler, por ejemplo, o un Brahim que se puede desenvolver por banda. Y te quedas con 5 o 6 jugadores de ataque para rotar. Si la llegada de Nico le quita minutos a estos dos, a Hendrik o a Gonzalo, ya me lo planteo. Y si me dice, no le va a quitar minutos, pero Gonzalo no es el killer que necesito, fichar un killer. Aún así, estas son especulaciones que habrá que ver, ¿no? El Mundial de Clubes ya digo que va a ser un laboratorio donde se van a examinar ciertas cosas y veremos si hace falta un central más. A lo mejor se ficha otro ahora, quién sabe, pero aún así uno más. Veremos si hace falta algún tipo de delantero más, algún centrocampista. Todo esto se va a experimentar en el Mundial de Clubes. Pero bueno, este vídeo es para hablar de Nico Williams, ya me ha quedado bastante largo. Creo que tengo que aprender a cortar un poco los vídeos a la hora de expresarme y hablar. Pero bueno, lo dicho, Nico Williams creo que es un buen fichaje. Yo si fuera el Real Madrid lo haría, siempre y cuando venga de la venta de Rodrigo Goes. Espero que os haya gustado el vídeo. Comentadme abajo qué pensáis de Nico Williams. ¿Lo ficharíais? Sí y no. O sí con condiciones, como os estaba comentando yo. Darle un like, suscribiros al canal que estamos ahí cerquita de los 1520. Y estamos ahí intentando subir a los 1600 antes de que termine el mes de junio. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.